Tenía papel. Entonces, en el correo reglamento, yo no me meto en nada. Paso. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos. Habíamos visto las características de la llamada segunda revolución industrial, que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Los cambios sociales que se habían iniciado durante la primera revolución industrial se consolidan durante la segunda. En buena medida también por los que se habían producido por las revoluciones liberales de dicho siglo XIX. Así que, por tanto, dentro de la sociedad de la época, cabe señalar destacar el ascenso de la burguesía dentro de una sociedad de clases. Y es que, contando con la excepción de las propias circunstancias que vivió el Imperio Turco en su ocaso, en las décadas anteriores a 1914, y también el caso del Imperio Ruso, pues hay que señalar que en el siglo XIX se consolida la denominada como sociedad de clases. Desaparece definitivamente la sociedad estamental, incluso pues, en aquellos regímenes donde existían monarquías que se podían considerar no ya absolutas, pero sí que se podía señalar que eran autocráticas, como en el caso del Imperio Alemán o en el caso del Imperio Austrohúngaro. El caso es que, de todas maneras, los privilegios estamentales desaparecen, la servidumbre también, y entonces, ¿quiénes eran los que ocupaban la cúspide de la pirámide social? Pues aquellos que tenían más dinero. Al fin y al cabo, ¿qué era lo que sucedía por aquel entonces? Pues que la alta burguesía que eran los grandes empresarios de la industria, de la banca, y del comercio, eran también los que tenían una mayor influencia social y política. Desplazando a la nobleza, que ya, debido también a los cambios económicos, pues esta se había convertido pues, simplemente en terratenientes agrarios, con lo cual, pues, sus fuentes de riqueza se ven menguadas y, claro, pues
en ese sentido, pues su influencia irá en declive, aunque eso sí, pues en el siglo XIX pues seguían conservando, digamos, su prestigio social, su relevancia. Además hay una aproximación entre la alta burguesía y la nobleza. La nobleza pues envidiaba el poder económico de la alta burguesía, mientras que en el caso de la alta burguesía lo que se fijaba pues sobre todo era en sus costumbres, pero muy especialmente en la influencia política que todavía conservaba. Pero naturalmente la alta burguesía va a ejercer su influencia sobre el resto de la sociedad. Sus gustos y aficiones van a influir muy especialmente a las clases medias. Bueno, ¿quiénes integraban las clases medias por aquel entonces? Pues los oficiales del ejército, los funcionarios públicos, los pequeños comerciantes. Ellos eran los que forman parte de esa clase social que fundamentalmente habitaban en las ciudades y que tenían como referencia a la alta burguesía. Por eso, por ejemplo, igual que la nobleza y la alta burguesía acudía a la ópera y al teatro, ellos también van a acudir. Pero claro, si estos tenían sus propios partos privados, ¿a dónde acudirán ellos? Al gallinero. Irán a la platea o irán al gallinero en función de su disponibilidad económica, cuando no, a los cafés teatro de la época. Bueno, de todas maneras aquí tenéis pues una imagen, una representación gráfica de carácter satírico de inicios del siglo XX, no del siglo XIX, donde parodia la sociedad de la época. Aquí aparece pues, el pueblo llano sosteniendo toda la estructura social y donde están pues, presentes los gobernantes, la iglesia, el ejército y la burguesía. Lo que viene a decir, pues dentro de ese sistema político, con una economía de mercado o capitalista, pues los gobernantes te gobiernan, la iglesia te engaña, el ejército te dispara, la burguesía te come y el resto, pues nada, pues a soportar lo que se espera. Bueno, al tiempo que sucede esto, también hay que señalar que en el siglo XIX las transformaciones económicas dan paso a una nueva clase social, el proletariado. Aunque nos pueda parecer un tanto extraño, antes de la revolución industrial el trabajo asalariado era más bien escaso. Eran pocos los trabajadores que cobraban un sueldo, al ser la gran mayoría campesinos que o bien eran siervos o bien eran pequeños propietarios que se autoabastecían. Los flujos de dinero eran bastante menores de los que tenemos ahora en la actualidad. Con la revolución industrial, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues hay lugares como por ejemplo el Reino Unido, en el que los campesinos pasan a ser
jornaleros, es decir, trabajadores del campo que reciben un salario por trabajar. Pero sobre todo, lo que sucede es que en las ciudades, en las áreas industriales, los obreros de las fábricas, de las minas, de las áreas portuarias, de los ferrocarriles, van a trabajar por un salario realizando una jornada. A esa nueva clase social que va a aparecer y que va a ser numerosísima por la propia industrialización, por la progresiva industrialización, va a estar por tanto integrada por los obreros de la industria, la minería y del transporte. Entendido esto, pues sobre todo los que trabajaban en los puertos y los que trabajaban para las compañías de ferrocarril. ¿Podemos hacer una reunión? Sí, porque entra. O abrimos una de... No, mejor así. No, sí, pues ya se me tira algo. La situación en la que se encontraba el proletariado, llamado así porque se consideraba que eran tan pobres que la única propiedad que tenían eran sus propios hijos, su prole, era durísima. Porque a las malas condiciones laborales se sumaban también las sociales. ¿Qué era lo que pasaba por aquel entonces? Pues que las jornadas eran larguísimas, las vacaciones pagadas no existían, el trabajo infantil era habitual, los salarios eran de miseria, de ahí que también existiera el trabajo infantil, ya que tenía lugar posiblemente por la propia subsistencia de las familias. A todo ello pues existían frecuentes accidentes laborales, enfermedades profesionales de todo tipo y ausencia de subsidios en caso de enfermedad, despido, invalidez o jubilación. Por si todo esto no fuera poco, los trabajadores se hacinaban en barrios improvisados, con lo cual pues en esas áreas nos íbamos a encontrar con viviendas de mala calidad e incluso chavalas, donde había carencias de servicios públicos de todo tipo, que evidentemente pues hacían extensivos a las cuestiones más básicas: el saneamiento, el abastecimiento de agua corriente, la iluminación de las calles, el mantenimiento del firme del suelo de las mismas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues estos lugares eran también frecuentemente puntos de marginación y de delincuencia. Luego también, pues al desinterés de los propios empresarios en mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, salvo algunas poquísimas excepciones por aquel entonces, se sumaba el desinterés de los gobiernos, ya que no solo
no legislaban a favor de los trabajadores, sino que incluso se aprobaron leyes para prohibir que se asociaran para defender sus propios intereses, como en el caso de las llamadas Connection Acts del Reino Unido. Bueno, pues las Connection Acts, tenéis aquí de todas maneras pues, el enlace, pues, las presentaciones, de todas maneras, incluyo, pues me paséis ese enlace a determinadas páginas pues, para que podáis ampliar la información. Y claro, pues ante todas estas circunstancias, pues ¿qué sucedió con el proletariado? ¿Qué pasa con los trabajadores? Pues que acaba tomando conciencia de su situación y poco a poco se van uniendo unos a otros para la reivindicación de sus derechos y no simplemente laborales. Es decir, tuvo lugar la aparición de una nueva corriente ideológica, el movimiento obrero. Bueno, ahí tenéis pues, de todas maneras un lienzo pues, representativo del mismo. El cuadro de Double Pedo, titulado el cuarto Estado, en el cual pues, aparece una manifestación de trabajadores del campo y de la ciudad, multiplicado pues, con la figura del campesino, en el caso del personaje que tenéis aquí a la izquierda, el obrero del centro y el de la mujer, pues la que veis ahí a la derecha en la imagen. Bueno, pues ¿cómo surgió el movimiento obrero? ¿Cuáles eran, digamos, sus inicios? Pues inicialmente surgió de dos maneras. En primer lugar, el llamado ludismo o movimiento ludita. Este apareció prácticamente al tiempo que la industrialización y además pues con un invento que será clave para explicar la aparición del ludismo, que es la aparición de los telares automáticos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió cuando el telar automático de Cartwright se patentó y los empresarios textiles empezaron a comprar la maquinaria para instalarla en sus fábricas y talleres?
Pues que esto enfureció a muchos trabajadores, a muchísimos, porque una máquina iba a reemplazarles como trabajadores. Así que claro, se desató un movimiento que condujo, primero en el Reino Unido y luego en otros lugares de Europa, como por ejemplo la propia Barcelona, al asalto de las fábricas y a la destrucción de las máquinas. Con el paso del tiempo, el budismo desaparece por dos cuestiones. En primer lugar, cuando en una fábrica se introduce maquinaria, cuando en cualquier tipo de actividad económica se emplea la misma, ¿qué es lo que sucede? Pues con las personas que hacían antes la tarea, pues que dejan de hacerla. Pero claro, al mismo tiempo que aparentemente se destruyen puestos de empleo, se crean en otro sector. Naturalmente, pues aquellos que se dedicaban a tejer o hilar, pues van a perder su trabajo, pero claro, aparecerán operarios de las máquinas y también gente que se dedica a fabricarlas y también a mantenerlas y repararlas. Bueno, eso por un lado. Y luego por otro, los trabajadores también piensan que sus problemas no son derivados únicamente por las máquinas, que los problemas derivados de las larguísimas jornadas laborales, los despidos libres o los sueldos de miseria no están provocados por este hecho, sino por las circunstancias en las que se encuentran, por el desinterés de los empresarios y también por el desinterés de los gobiernos. Así que el budismo, igual que apareció, progresivamente fue desaparecido. Bueno, eso por una parte. Y por otro lado también tendrá lugar la aparición de las sociedades de socorro mutuo. Bueno, en ese caso, ¿en qué consistían estas? Bueno, pues hay que tener en cuenta que por aquel entonces los gremios medievales habían desaparecido y los gremios, entre otras cosas, se dedicaban a proteger a sus miembros, con lo cual, si una mujer enviudaba o si unos hijos se quedaban huérfanos, pero también en caso de enfermedad o de accidente, los miembros del gremio se iban a encargar de proteger a estas personas, de que no les faltase nada. Al desaparecer estas instituciones medievales, ese papel protector desaparece. Y salvo la propia beneficencia de las instituciones religiosas, pues ni los empresarios asumen ese papel, ni tampoco el gobierno. Bueno, pues ante esa desprotección, los propios trabajadores se van a unir unos a los otros. Con lo cual, van a crear una caja común
Bueno, por medio de esa caja común que había mencionado antes, los miembros podían recibir ayuda en caso de enfermedad o en caso de despido. Circunstancias que eran muy habituales por aquel entonces. Claro, con el tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Pues ya cuando aparecen los sindicatos, esas cajas se convierten también en cajas de resistencia. En caso de huelga, porque las huelgas no consistían simplemente en una jornada, sino que se podían prolongar durante mucho tiempo, pues permitían a las familias recibir algún tipo de compensación económica. Luego, por otro lado, también con el tiempo, esa asistencia social pues será cubierta mediante seguros y mediante la seguridad social. Bueno, por tanto, teniendo como precedentes estos dos elementos, pues hay que señalar que aparecerán los primeros sindicatos. Los primeros de todos ellos surgirán en el Reino Unido, que eran las Trade Unions. Bueno, se trataba de sindicatos que aglutinaban a trabajadores de un mismo sector. Que señalar, en el caso del Reino Unido, tradicionalmente los trabajadores, y siguiendo esa costumbre que se inicia en el siglo XIX, se afilian frecuentemente a sindicatos sectoriales, en los que sus miembros pues, están vinculados, están relacionados a la pertenencia a un mismo sector económico y no a una misma vinculación ideológica. También en el Reino Unido apareció el llamado cartismo, que es el primer ejemplo, el primer caso de movimiento ideológico vinculado al movimiento obrero. Bueno, ¿qué consistió ese primer movimiento político obrerista? Bueno, pues en 1838 se presentó ante el Parlamento británico la llamada Carta del Pueblo. No dejaba de ser un escrito de petición impulsado por personas pues, vinculadas naturalmente a dicho movimiento, en la que se planteaban una serie de reivindicaciones, no solo laborales, como era por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, sino también sociales y políticas, incluyendo también el reconocimiento del sufragio universal. Bueno, ni qué decir tiene que el Parlamento británico rechazó dicho escrito y los líderes del movimiento fueron perseguidos e incluso encarcelados. Pero eso no impidió que se siguieran presentando propuestas de ese tipo ante el Parlamento, aunque eso sí,
el cartismo con el paso del tiempo fue, digamos, menguando su influencia. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque parte de sus reivindicaciones fueron poco a poco admitidas por el Parlamento y los gobiernos británicos, como fue, por ejemplo, el caso de la reforma y abolición de las Combination Acts, pero luego también por la aparición de nuevas corrientes de pensamiento que hicieron que el cartismo, digamos, fuera languideciendo. Bueno, la aparición del movimiento obrero pues no solo dio paso a la aparición de sindicatos, sino también a la aparición de corrientes ideológicas que criticaron a la política, a la sociedad y a la economía de la época. Protestaban ante la industrialización, no solo pues, por el hecho de que los trabajadores se encontraran en unas durísimas condiciones de vida, sino también a la industrialización en sí misma, que consideraba que generaban espacios insalubres, que también hacía que se despreciase la labor artesanal, que se generasen enormes beneficios a costa de muchos, etcétera, etcétera. Pero luego al mismo tiempo también planteaban soluciones no solo pues para que los trabajadores justo en ese momento encontraran pues una nueva forma de vida ajena a los problemas originados por la industrialización y que se vivían en esas economías de mercado, sino también el planteamiento de un cambio social profundo que hiciera que esas sociedades dejaran de ser desiguales y que por tanto dieran paso a unas sociedades, digamos, igualitarias.
Bueno, las soluciones que plantean para los trabajadores, pues en qué consisten en una sociedad igualitaria en la que estos, en muchos casos, van a señalar al propio sistema económico y sobre todo el sistema de la propiedad como uno de los problemas fundamentales en aquel momento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en muchas ocasiones estos van a rechazar a la propiedad privada en sí misma. Lo cual incluso pues, va a ser visible en la obra de algunos autores previos a la aparición del anarquismo y del marxismo. Bueno, esos pensadores iniciales vinculados al movimiento obrero van a ser los llamados socialistas o socialistas utópicos, que era como les denominaba Karl Marx. Así que, por tanto, surgieron o aparecieron los llamados socialistas utópicos. Y de entre los mismos, pues cabría señalar, en primer lugar, a Saint-Simon, a Robert Owen, que curiosamente era empresario, y que planteó la creación de colonias donde la propiedad era comunal, que en cierto modo pues, se asemejaban también a los falansterios que impulsó el francés Charles Fourier. Los falansterios eran una suerte de comunas donde los trabajadores, aunque sí que podían disponer de su propia vivienda, tenían que compartir los medios de producción. Es decir, podemos pensar pues, que los talleres, los terrenos de cultivo, las cuadras donde estaba el ganado, etcétera, etcétera, eran de uso común. El ejemplo de los falansterios será visible en Francia, que incluso influirá en los llamados talleres nacionales que surgen tras la Revolución de 1848 y que luego estarán presentes en otros países del mundo. Y que en buena medida pues, vendrían a ser el precedente de las llamadas comunas. Bueno, aquí tenéis de todas maneras un grabado en el que se representa uno de los falansterios inspirados en las ideas de Fourier. Los socialistas utópicos, además, van a ser predecesores, aunque habrá algunos que se aproximen en sus ideas, en sus escritos, a estas dos corrientes de pensamiento, como en el caso del francés Blanc, al anarquismo por un lado y al marxismo por otro. Bueno, el anarquismo es una corriente ideológica dentro del movimiento obrero que
que curiosamente, pues como corriente filosófica ya existía en la antigüedad, aunque evidentemente pues, sus principios, digamos, que son revisitados y adaptados a las nuevas circunstancias de la época. Su principal ideólogo fue Bakunin, incluso de orígenes nobiliarios, pero también cabe destacar a Proudhon, que inicialmente había sido un pensador socialista utópico, pero cuyas ideas van evolucionando hacia el anarquismo, y también el príncipe ruso Kropotkin. Bueno, puede parecernos algo extraño que dos miembros de la nobleza rusa representen, y muy especialmente Bakunin, al movimiento obrero, y al mismo tiempo, que son los principales ideólogos, serían uno de los principales ideólogos del anarquismo, pero de todas maneras esto tiene su explicación. ¿Qué era lo que pasaba en la Rusia del siglo XIX? Bueno, pues la burguesía tenía muy escaso peso, apenas tenía presencia en las ciudades rusas, no era un país industrializado. La industrialización en el imperio de los zares fue tardía y localizada en muy pocos lugares. Luego, por otro lado, también existía una inmensa masa de campesinos analfabetos, con lo cual, pues dentro de la nobleza, pues había, aunque eso sí, muy poquitos, quienes se indignaban por las durísimas condiciones de vida y de trabajo a las que estaban sometidos los campesinos, incluida la propia servidumbre, y que clamaban por que tuvieran lugar profundos cambios en la sociedad de la época. Luego, por otro lado, también surgirá el marxismo. O socialismo científico. Que era como lo denominaba Marx. Bueno, los principales ideólogos del marxismo fueron los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales tenían una relación de amistad que también fue paralela a su actividad a su actividad literaria como filósofos y a su propio activismo dentro del movimiento obrero. En el caso de Marx, este pertenecía pues, a las denominadas clases medias, digamos que formaría parte de un grupo vinculado a la llamada inteligencia, es decir, pues, de aquellos que, por ejemplo, eran judíos, digamos que para asimilarse a la sociedad de la época, para integrarse dentro de las sociedades de los estados del centro de Europa, pues abandonaban sus costumbres, sus ritos religiosos, y formaban parte pues, de esas clases medias, urbanas, vinculadas al comercio, a los negocios, pero también a las profesiones liberales, incluyendo también el ejercicio intelectual. Dentro de ellos pues, surgirían escritores, filósofos, artistas, etcétera, etcétera. El caso es que Marx muy pronto se interesó pues, por los problemas
de los trabajadores, y ya en su juventud conocería a Friedrich Engels, perteneciente curiosamente a una familia de la alta burguesía alemana. Digamos que el hecho de que su familia estuviera enriquecida pues le posibilitó a Engels no solo tener un buen nivel de vida, poderse dedicar a aquello que era de su interés, sino también pudo ayudar a Marx en momentos en los que él vivió pues, con importantes estrecheces económicas, sobre todo pues, cuando se tuvo que establecer en Londres, al exiliarse de Alemania. Bueno, ya de la obra filosófica de Marx, pues en su momento pues ya la veremos con algo de más detalle. De todas maneras, pues fruto de esta colaboración y ya por 1848, ambos pensadores publicarían el Manifiesto Comunista, que en su última frase, pues además, nos dan a entender sus intenciones con las célebres palabras: proletarios del mundo, uníos. Bueno, de todos modos, el anarquismo y el marxismo tendrán puntos en común, aunque naturalmente van a tener importantes diferencias, que aquí en la presentación las tenéis, digamos, ya señaladas con más detalle. ¿Qué tenían en común? Pues el rechazo a la sociedad de la época, al sistema político vigente, que era el de los regímenes liberales surgidos tras la Revolución Francesa, y a la economía de mercado o capitalista, que era pues como fundamentalmente la denominaba Marx. Eso les llevará pues a rechazar la propiedad privada y a la defensa de la creación de una nueva sociedad donde no existiera la propiedad, donde no existiera el Estado y donde todos fueran iguales. Es decir, lo que se vendría a denominar como una sociedad comunista. Pero claro, las diferencias también serán muy importantes. En primer lugar, cómo se iba a pasar de una sociedad donde existía la propiedad privada, donde existía el Estado. Venga. Donde existían esos regímenes liberales, donde la burguesía poseía los medios de producción y se enriquecía con el trabajo de los obreros, a una sociedad comunista donde no existiera el Estado, donde no existiría la propiedad privada y donde los medios de producción serían comunistas. Bueno, pues para los anarquistas, pues simplemente lo que tendría lugar era una revolución. Sería una revolución de los trabajadores, que destruirían, digamos, todo ese ente político-social y darían paso a esa sociedad, donde existirían simplemente comunas, donde las personas se unirían libremente. En el caso de Marx, pues lo que piensa es que qué sucedería, o más bien cómo tendría lugar el tránsito de una sociedad a otra. Pues Marx piensa que si tiene lugar una revolución, lo que tendrá lugar primero será una etapa de transición, la denominada dictadura del proletariado, en la cual los trabajadores serían con el poder para demolerlo desde dentro, para poder pasar a una sociedad sin clases, sin propietarios y sin Estado. Esa sería pues una de las diferencias más notables, pero también había más. Mientras que los anarquistas defendían al campesinado como la clase social que ejercería
la fuerza, el músculo de la revolución, para Marx eran los proletarios, los obreros. En parte, de todas maneras, también cabía señalar una cosa muy simple: ¿de dónde procedía Bakunin y de dónde procedía Marx? Bakunin procedía de Rusia, donde la inmensa mayoría, la casi totalidad de los trabajadores eran campesinos, mientras que Marx conoció de primera mano en Alemania y sobre todo en el Reino Unido el proceso de industrialización. Luego, por otro lado, los anarquistas defienden más la iniciativa individualista frente a los marxistas, que le dan, digamos, menos peso. Para ellos consideran que hay que actuar de manera común, como un único grupo, como una clase unida y cohesionada para actuar, y donde no se daría lugar a la iniciativa individual de los individuos. Por ello, en el caso de los anarquistas, pues no nos debería de extrañar que en el siglo XIX y también en el siglo XX, fruto de ese individualismo, pues también cometieran atentados terroristas y asesinatos, incluyendo también magnicidios, en lo que se denominaba por aquel entonces como la propaganda por el hecho, o la propaganda del hecho, con lo cual pues lo que se buscaba era desestabilizar a los gobiernos, al poder de la época, con el fin de llevar a cabo una revolución. Y es que al fin y al cabo, pues, los anarquistas rechazaban participar en las instituciones públicas de la época, rechazaban formar partidos políticos, rechazaban formar parte de las instituciones, incluso rechazaban el ejercicio del derecho al voto, porque consideraban que esas instituciones eran propias de una sociedad burguesa y que representaban en sí mismas los intereses de la burguesía. Sin embargo, en el caso del marxismo, y sobre todo pues, en su evolución ideológica posterior, consideran que también se puede llevar a cabo esas transformaciones participando en la vida política de la época, con lo cual, pues además de sindicatos, también van a aparecer partidos obreros influenciados por el pensamiento marxista. Bueno, eso serían, digamos, las diferencias en grandes rasgos. Aparte de este hecho, Marx consideraba, y esto ya lo enunciaba en esa frase que yo os mencionaba del Manifiesto Comunista, que para poder emprender esa enorme transformación social, los obreros se tenían que unir, pero no se tenían que unir solo los trabajadores que trabajasen en determinado sector o los trabajadores que trabajasen en un mismo país. Se tenían que integrar todos los trabajadores en un único y gigantesco sindicato. Curiosamente, esto tuvo un precedente, que fue la llamada Great Trade Union en el Reino Unido. Robert Owen impulsó la creación de un único sindicato que integrara a todos los trabajadores británicos. En un principio, pues este sindicato tuvo éxito, pero aún así no logró desplazar a las trade unions. Además, con el paso del tiempo, los trabajadores prefirieron formar parte de sus antiguos sindicatos y no del que había creado Robert Owen.
Así que Marx impulsó la creación de la AIT, o Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como la Primera Internacional. Bueno, esta fue fundada en 1864. Y en ella estaban integrados pues, las diferentes corrientes del movimiento obrero, fundamentalmente los anarquistas de Bakunin y Proudhon y los marxistas. Pero ya desde un principio hubo problemas que explican la disolución de la misma en 1876. Y en primer lugar fue por el enfrentamiento entre marxistas y bakunianos. Eso no solo se debía a las diferencias entre las dos grandes corrientes ideológicas del movimiento obrero, sino también por las propias diferencias personales que había entre ambos. No dejaban, digamos, de despreciar los escritos e incluso el modo de vida del otro. Así, pues en el caso de Marx, pues sobre todo señalaba la falta de rigor científico del pensamiento de Bakunin, mientras que Bakunin criticaba el afán de protagonismo de Marx. De hecho, pues él había impulsado la creación de la AIT y había redactado los estatutos, así como también pues, otros aspectos ideológicos de su obra, y especialmente pues, el hecho de que sus escritos se denunciara la aparición de la dictadura del proletariado, algo que era rechazado de lleno por Bakunin, porque según su punto de vista, él que rechazaba cualquier forma de gobierno, pues aunque se creara un gobierno formado por trabajadores, pues este tampoco sería aceptable. Bueno, todo ello pues condujo a que Bakunin y los anarquistas fueran expulsados de la AIT en 1872. Los problemas también tuvieron lugar en otros lugares debido a que pocos trabajadores, y muy especialmente en el caso de los británicos, se afiliaron a dicho sindicato internacional, ya que prefirieron seguir formando parte de los ya existentes, cuando no estuvieran, digamos, afiliados a alguno. Pero, pese a esos problemas que existieron desde un principio, la disolución de la AIT, sobre todo, tuvo lugar por una segunda causa. Y fue la persecución de los gobiernos. Y eso tiene su origen, curiosamente, en la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana, pues, provocó pues, grandes cambios
en la Europa de la época. Y eso pues también vino a alcanzar al movimiento obrero. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, cuando estalla la guerra, al poco tiempo, Napoleón III es derrotado y se tiene que rendir al ejército alemán en la batalla de Sedan. Pero cuando tiene lugar este hecho, pues la guerra no concluye. La guerra terminará al año siguiente, en 1871. Los franceses seguirán combatiendo, aún en desventaja contra los alemanes. Naturalmente, pues ¿qué es lo que pasa cuando el Segundo Imperio francés cae? Cuando Napoleón III renuncia al trono, pues que en ese momento hay un vacío de poder. Se crea un gobierno provisional y se establece nuevamente la República Francesa. Se proclama la Tercera República. El caso es que, ¿qué es lo que ha pasado en Francia cuando su suelo ha sido invadido y los combates han tenido lugar en las proximidades de París? Pues ya podéis imaginar que el gobierno lo que ha hecho en esos casos, es decir, en 1870, en 1914 y en 1940, pues ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que el gobierno se ha venido a trasladar a otras ciudades. Bueno, más concretamente a una ciudad, a Burdeos. Y claro, pues ¿qué es lo que pasaba en París? Pues que no había gobierno, prácticamente no había autoridades, pero los alemanes no habían entrado allí. Habían bloqueado la ciudad, pero no decidieron emprender un asedio. Con lo cual, estalló una sublevación obrera en la ciudad, integrada por los socialistas franceses, es decir, los llamados blanquistas, y los anarquistas, que en su caso eran llamados proudhonianos. De hecho, el propio Proudhon estuvo, si no recuerdo mal, presente. El caso es que esto hizo actuar a las autoridades francesas y el ejército intervino. A la violencia de los llamados comunas, los que se sublevaron, se sumó la durísima represión militar, con miles de muertos. Aquí, de todas maneras, pues tenéis una fotografía de la época, donde podéis observar pues, cómo se conservaban los restos de las barricadas. El caso es que esa sublevación que llevó a la creación de la Comuna de París hizo que los gobiernos europeos se alarmaran y tomaran medidas con el fin de reprimir al movimiento obrero de la época, persiguiendo a los miembros de la AIP y prohibiendo sus actividades, lo cual pues, forzó a su disolución en 1876. Bueno, aún así, pese a ese fracaso, pues Marx consideraba que la Comuna de París había servido como ejemplo de lo que sería una dictadura del proletariado. Pensaba que si tenía lugar una revolución, pues sería pues, más o menos así. De todos modos, aunque la AIT fracasase, esto pues no impidió que
que los pensadores marxistas tuvieran una visión, digamos, internacionalista de lo que debería de ser el movimiento obrero. Por ello, en 1889, y a iniciativa de Engels, porque ya Marx había fallecido por aquel entonces, se fundó la Segunda Internacional. Esta ya solamente estaría formada por marxistas. Esta también acabaría fracasando por varias cuestiones, fundamentalmente tres. Y es que en ese momento empezaron a surgir discrepancias ideológicas dentro del propio marxismo. Aparecerá una corriente revisionista llamada socialdemócrata que defendía la participación en las instituciones políticas, frente a otra considerada como ortodoxa o comunista, que defendía básicamente la vía revolucionaria. Luego, por otro lado, el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó problemas dentro de la Segunda Internacional, porque los socialistas eran partidarios de llevar a cabo el boicot a la guerra, que los trabajadores pues, no se unieran a los ejércitos, porque consideraban que la guerra había estallado por intereses ajenos a la clase trabajadora. Es decir, que respondía pues, a los intereses de los gobiernos por aquel entonces, alejados, por tanto, de esos intereses propios del movimiento obrero. Pero claro, cuando la guerra estalla, ¿qué es lo que pasa? Pues que los trabajadores se alistan en masa e incluso en varios lugares, como en la propia Francia, los partidos se unen a la causa y no ejercen, digamos, el boicot a la guerra o la simple oposición parlamentaria. Y luego ya en tercer lugar, durante la Primera Guerra Mundial tuvo lugar el triunfo de la Revolución Rusa. ¿Y esto qué supuso? Pues que aquellos que defendían la vía revolucionaria se cargan de razones por la vía de los hechos para argumentar que ese debería de ser el camino para llevar a cabo esa transformación. Así que claro, fruto de esas disputas internas del marxismo, la Segunda Internacional acabaría desapareciendo. Con lo cual, por un lado terminaría apareciendo la llamada Internacional Socialista, que integraba a los partidos socialdemócratas de la época, y por otro lado la llamada Tercera Internacional, que lo que integraba eran los partidos llamados comunistas que habían sido impulsados desde la Unión Soviética en su creación. Por eso también se les consideraba que trabajaban al dictado de Moscú. Bueno, pues ya en el caso de España, el caso particular. Bueno, pues ahí tenéis uno de los retratos que Goya realizó a Fernando VII. El primero o uno de los primeros que realizó a su llegada a España. De todos modos, pues aunque Goya siguió trabajando para Fernando VII, ya que era el primer pintor de la corte, pues ambos no tenían una relación estrecha ni nada que se le asemejase. De hecho, pues Fernando VII pues, prefería la obra de otro pintor, Antonio López, que era más de su gusto, más ajustado, más próximo al gusto neoclásico de la España de la época.
en las fechas en las que habíamos visto el contexto histórico internacional. La conclusión de la Guerra de Independencia permitió el regreso a España de Fernando VII. En el Tratado de Valencé de 1813, Napoleón aceptaba la restitución en el trono español del monarca que hasta ese momento había permanecido prisionero en Francia, aunque en una jaula de oro. Cuando él regresa, ¿qué es lo que sucede? Pues que se restaura el absolutismo tal y como vendría a suceder en los diferentes estados europeos de la época. Fernando VII abolirá la Constitución y perseguirá a los liberales. Bueno, Fernando VII, pues dentro de la historia de España, pues es de los monarcas, de los gobernantes, con peor fama, con peor reputación, si no por decir que es de más. De todas maneras, el hecho de que él ejerciera, digamos, este tipo de políticas no nos debería, digamos, de extrañar. No solo por el clima político de la época en Europa, sino también por una cuestión muy simple. En las Cortes de Cádiz, ¿quiénes fueron los que acudieron en su momento? Pues acudieron aquellos que representaban los intereses de la burguesía y que tenían ideales ilustrados. Pero dentro de la España de la época, por el papel que tenía la nobleza y todavía su influencia social, por el enorme peso de la Iglesia y por el arraigo de las tradiciones, pues curiosamente pues había un importante y numerosísimo sector social contrario a esas transformaciones y que defendían la conservación de las tradiciones y el restablecimiento del absolutismo. Por eso, pues cuando Fernando VII regresa a España, también constata que hay partidarios de restaurar el absolutismo, algo a lo que evidentemente él estaba inclinado. Y de hecho, pues ante sus manos se le presenta el llamado Manifiesto de los Persas, que se defendía además ese punto de vista. Con lo cual, tras llegar a Barcelona y dirigirse a Valencia, emprenderá el camino hacia Madrid, donde abolirá la Constitución de Cádiz y empezará a perseguir a los liberales. Se inicia, por tanto, la primera de las tres etapas del reinado de Fernando VII, el llamado sexenio absolutista.
Bueno, ¿qué harán los liberales en ese momento? Bueno, pues empezarán a crear sociedades secretas, grupos evidentemente reducidos, pues para evitar la acción de los espías y las habladurías por parte de alguno de ellos, cuando no por la participación de personas escasamente, digamos, interesadas o que pudieran involucrarse. En ese sentido, pues sobre todo se van a apoyar en militares de ideas liberales que pretendiesen llevar a cabo un pronunciamiento militar que restituyese la Constitución. Todo ello también en una época en la que tendrán lugar los movimientos emancipadores en América, los cuales de todas maneras tienen su origen también en la propia guerra de independencia. Bueno, aquí tenéis de todas maneras algunos enlaces, aquellos donde explican todo este proceso. Lo que pasa es que se trata de una serie de 4 pequeños documentales en el que el cuarto todavía no se ha hecho. Es decir, solamente son visibles 3 que explican, digamos, las causas y el desarrollo inicial de los mismos. Tiempo que se desarrolló la emancipación de las colonias americanas. Proceso dominado hacia 1825. Bueno, digamos que la excepción en este proceso, aparte de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, fue la República Dominicana, que se independizó en 1844, pero que durante un breve tiempo, durante el reinado de Isabel II, se restituyó la soberanía española en dicha parte de la isla de Santo Domingo. ¿Por qué tuvo lugar la independencia de las colonias americanas? Bueno, pues hay que explicar las causas que fueron anteriores a este proceso. En primer lugar, la influencia del ejemplo de los Estados Unidos y la influencia también de las ideas ilustradas y de la Revolución Francesa. Luego, por otro lado, el papel de los criollos. Los criollos eran descendientes de los colonos españoles. Estos, digamos que integraban a la burguesía local, las clases medias de la época, y se veía marginada de las instituciones políticas de la época, porque los principales cargos públicos eran ocupados por personas procedentes de la península, especialmente pues, en el caso de los propios virreyes. Luego también consideraban que el monopolio comercial ejercido desde España les perjudicaba también en sus intereses y demandaban poder comerciar libremente y muy especialmente con el Reino Unido, que tenía pues, digamos, intereses en la zona. A todo ello pues había que sumar la situación política que vive España por aquel entonces, los problemas durante el reinado de Carlos IV, el estallido de la Guerra de Independencia y finalmente lo tumultuoso que fue el reinado de Fernando VII.
Sumado a todo ello, pues el proceso emancipador tuvo dos etapas. En primer lugar, una etapa inicial que se desarrolló durante la Guerra de Independencia. A América llegaron noticias desde la península y entonces, al igual que en España, se fueron creando juntas, porque se rechazaba a José I Bonaparte. Pero luego, por otro lado, en España había un vacío de poder, por lo que estas juntas se van a declarar independientes y van a rechazar la autoridad de los virreyes. Con el final de la guerra y el regreso a España de Fernando VII, esas juntas van a ser disueltas, ya que los virreyes se van a ver reforzados en su autoridad por la llegada también de tropas desde la península. El caso es que las independencias que se habían declarado por aquel entonces son cerradas, llegan a su fin con la salvedad del virreinato del Río de la Plata, que no dejaba de ser el punto más alejado de la península. Así tendría lugar la independencia de Argentina y, curiosamente, la independencia de Paraguay y de Argentina. Luego, ya posteriormente, y como un medio pues para evitar la injerencia de los argentinos, pero también de los brasileños, Uruguay se declarará independiente para poder no ser ni parte de Brasil ni parte de Argentina. Bueno, desde 1814-1815 se desarrollará una nueva etapa, y en donde va a ser clave la acción de los llamados libertadores, fundamentalmente en el caso de esas dos figuras que veis ahí representadas en dos lienzos: José de San Martín, el padre de la patria argentina, y Simón Bolívar, el padre de la independencia de Venezuela y de Colombia, así como la de Ecuador. Bueno, José de San Martín era, digamos, un criollo prototípico. Él había nacido en tierras argentinas, pero sus padres procedían de un pueblo de Palencia. Este contaba con experiencia militar, porque incluso había llegado a participar en la batalla de Bailén. Tras dicha batalla, regresó a Buenos Aires, donde la Junta le nombró comandante en jefe. Su experiencia de liderazgo pues, sería fundamental para la obtención y la consolidación de la independencia de Argentina, contando luego ya posteriormente con el apoyo de los independentistas chilenos, ya que logró cruzar los Andes para dirigirse allí hacia tierras pertenecientes al virreinato del Perú. Con respecto a Simón Bolívar, este era caraqueño, había participado pues, en esa independencia inicial que había fracasado. El levantamiento de Aranda pues, provocó la marcha de Bolívar y la captura del principal líder independentista en ese momento, que era Aranda. No obstante, él incluso se había juramentado a sí mismo en liberar a todos los pueblos hispanoamericanos en Francia, y que estaba influenciado más notablemente por el proceso de independencia de los Estados Unidos, así como por la Revolución Francesa.
encabezará pues, el proceso emancipador, primero en Colombia y luego posteriormente en Venezuela, marchando a su vez también con su principal colaborador, el general Sucre, hacia el virreinato del Perú, el lugar donde evidentemente pues había en ese momento más resistencia por parte de los llamados realistas y que fue el último lugar en independizarse de España. Luego, a su vez, ¿qué es lo que sucedió en México? Bueno, pues que el primer levantamiento independentista fracasó. Cuando en el Grito de Dolores el cura Hidalgo proclamó la independencia, pues esta acabó siendo aplastada. También el posterior levantamiento del cura Morelos. Pero ¿qué fue lo que pasó en México? Pues que inicialmente el levantamiento independentista tenía una raíz popular. Y claro, la alta burguesía local, los terratenientes del campo, los miembros del ejército, la propia iglesia, pues estaban en contra de ello. Pero claro, cuando llegan desde la península noticias contrarias a sus intereses, es decir, que va a crearse un régimen liberal que en cierto modo pues va pudiera llevar a cabo reformas que perjudicasen sus intereses, pues entonces los que eran más poderosos de México se van a convertir en independentistas. Llevarán a cabo, por tanto, finalmente la independencia mexicana, llegando al poder Agustín de Iturbide, que curiosamente se proclamaría emperador. No deja de ser curioso que México haya tenido a lo largo de su historia dos emperadores, este y Maximiliano de Habsburgo, ya en la década de 1860. Bueno, de todas maneras, pues entre los dos libertadores, pues no penséis que había una sintonía política, ni mucho menos. Sí, José de San Martín era más bien partidario de la creación de monarquías en territorios americanos, creación por tanto de unas monarquías constitucionales, mientras que en el caso de Simón Bolívar, por lo que abogaba era por un régimen republicano que llevara a la creación de una suerte de Estados Unidos en Sudamérica, cosa en la que finalmente fracasaría, porque no solo no logró eso, sino que además en vida vio cómo Venezuela y Colombia se separaban. De todos modos, pues ambos también serán precedentes de algo que vino a ser muy común a lo largo de la historia de Latinoamérica durante el siglo XIX y todavía durante el siglo XX. Y es la existencia de regímenes políticos sustentados por el ejército, cuando no la existencia de dictaduras militares. Así que curiosamente, pues dentro del proceso emancipador de Hispanoamérica también, digamos que había sucedido ya inicialmente esto, digamos ese caudillismo militar presente en la política de la época. Bueno, retomando España, pues ¿qué es lo que sucedía? Pues que los liberales seguían conspirando y finalmente uno de esos movimientos acaba provocando un cambio dentro del reinado de Fernando VI. Finalmente, en 1820, el general griego, que iba a marchar con un contingente hacia América, se subleva
y llevará a cabo el pronunciamiento de cabezas de San Juan. Él, en un manifiesto, expone sus intenciones, que fundamentalmente era restituir la Constitución de 1812. Bueno, él emprende la marcha hacia Madrid, pero no encuentra apoyos y estuvo a punto de tirar la toalla, a punto de licenciar a su ejército y emprender la huida del país. Pero, debido al pronunciamiento de cabezas de San Juan, pues otros militares en otros puntos de la península llevaron a cabo acciones semejantes, lo cual también hace que Riego recupere la moral, y Fernando VII, ante, digamos, lo que se le venía encima, pues entonces decide cambiar de parecer y restituye la Constitución con una frase que en cierto modo pues viene más bien a darnos una idea de cómo era su personalidad. Él dijo: marchemos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional. Es decir, que incluso así era absolutista. Bueno, la Constitución fue restablecida, se establecieron unas nuevas Cortes y la Cámara Legislativa empezó a aprobar leyes que venían a continuar la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, que se habían llevado a cabo durante la Guerra de Independencia. Pero de todas maneras, los liberales estuvieron poco tiempo en el poder. Solamente estuvieron durante el reinado de Fernando VII, durante el llamado trienio liberal. ¿Y ello a qué se debió? Bueno, pues en primer lugar, porque los liberales empezaron a enfrentarse entre sí. Estaban aquellos más progresistas y estaban aquellos más moderados. Con lo cual, pues había disputas internas dentro de ellos. En segundo lugar, aquellos partidarios del absolutismo rechazaban esta nueva forma de gobierno y empezaron a conspirar contra ellos. Al tiempo que incluso se formaron guerrillas por diferentes lugares de la península que actuaban contra el ejército, que estaba, por tanto, controlado por los liberales. Y luego también estaba el papel del propio rey, que aparentemente se mostraba partidario de la Constitución, pero en secreto impulsa también esos levantamientos, aunque ciertamente sin comprometerse demasiado, pero sobre todo, pues por medio de la diplomacia secreta,
busca ayuda para restablecer el absolutismo. Y es que al fin y al cabo, por aquel entonces la Santa Alianza actuaba contra aquellas revoluciones liberales que podían estallar en cualquier lugar de Europa, porque no querían que tuviese lugar un movimiento revolucionario como el que había tenido lugar durante la Revolución Francesa. Bueno, teniendo como precedente su actuación en el Reino de Nápoles, los miembros de la Quíntuple Alianza deciden actuar y entonces se decide enviar un ejército a España. Ese ejército estaba integrado solamente por franceses y estaba comandado por el duque de Angulema. De ahí que recibiera el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. Perdón, ¿por qué se le llamaba 100.000 hijos de San Luis? Lo de San Luis porque procedía de Francia. Lo de 100.000, pues bueno, imagínate por cuántos eran. Bueno, a diferencia de lo que sucedió en la Guerra de Independencia, los 100.000 hijos de San Luis apenas encontraron resistencia debido, pues, en parte al apoyo que reciben de los llamados realistas, de los partidarios del absolutismo monárquico. Estoy desesperado. Para preguntarte una cosa. Espera un momento que voy a terminar la misa. Perdón, la llegada de los 100.000 hijos de San Luis fue en 1823, ¿no? Eso, 23. Restituyó el absolutismo monárquico, dando paso a la nueva etapa, a la llamada década onimosa. La Constitución de Cádiz vuelve a ser abolida y los liberales se verán obligados a huir para no ser encarcelados e incluso ejecutados, como el propio general, el general Riego. Bueno, y ya con esto concluimos